Hola hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que siga subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 27. La siguiente etapa. En Devil May Cry. Así que, aparte de los saludos demasiado entusiastas, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Yang. Crow le lanzó una mirada levemente molesta. Prefería que el sentido del humor de la rubia fuera ruidoso, grosero y, francamente, sin gracia. Era crudo, pero tenía su encanto. Sin embargo, ella había cambiado un poco. Si bien todavía hacía bromas sarcásticas, ahora dominaba el arte de decirlas con un tono completamente neutral y práctico. Eso tampoco fue todo. Parecía más relajada. Más tranquilo, más fresco, más centrado y conectado a tierra. Había madurado un poco. No habría sido extraño que alguien creciera después de ir a la escuela de cazadores. Pero Crow estaba seguro de que los cambios en ella tenían poco que ver con Beacon en sí. Los cambios en Ruby fueron similares, aunque menos obvios. Era intrínsecamente menos fogosa que Yang, por lo que eran más difíciles de detectar. Pero estaban allí, no obstante. Las dos hermanas se sentaron una al lado de la otra, al otro lado de la habitación del cazador. Por supuesto, no eran los únicos en la habitación. También en el sofá con ellos estaban los otros dos miembros de su equipo. Uno de ellos se parecía esencialmente a un Winter más pequeño, y sin duda era su hermana, Weiss. El otro era un fauno de pelo negro y orejas de gato. Crow tenía información sobre ella. Aparentemente, era la hija del líder actual de Menagerie. En el otro sofá a la izquierda estaba el otro equipo de primer año que se había unido a Ruby para dejar Beacon. Estaban compuestos por un chico de cabello rubio cuyo lenguaje corporal y físico tenían todas las señales de alguien que recién había comenzado a entrenar. El otro hombre del equipo tenía mucha más experiencia y se veía exactamente como un estudiante de primer año en una academia de cazadores. De las dos chicas, una tenía el cabello naranja brillante y el aura distintiva de loca. La otra, por supuesto, era Pirranicos, una celebridad conocida como campeona de torneos y mascota de cereales. Lo que el público no sabía, por supuesto, era que ella también estaba en la lista de Ozpin de posibles sucesores del poder de Falmaiden. O la mitad de ella, de todos modos. Además de estos dos equipos, había un tercero, y estaba compuesto por estudiantes de segundo año con los que Crow no estaba familiarizado. Sin embargo, parecían cercanos a Glinda Goldwitch. Lo más sorprendente de todo es que la propia Goldwitch no tuvo ningún problema en corresponder abiertamente a esta sensación de cercanía. La constante expresión severa y legible era cosa del pasado. Crow negó con la cabeza ligeramente. Solo por estar cerca de ellos, un hombre había provocado todos estos cambios. No, eso no estaba del todo bien. Más exactamente, todos ellos habían hecho esos cambios por sí mismos, porque habían estado cerca de él. Le resultó un poco difícil creer que el lavado de cerebro demoníaco podría implicar ayudar a las personas a cambiar sus vidas para mejor. Dicho esto, tampoco descartó por completo la posibilidad. Y eso lo trajo de vuelta al momento presente. Después del autoproclamado saludo excesivamente entusiasta de Ruby y Yang, todos se habían reunido en esta sala. Aparte de él, Goldwitch y los equipos de Beacon, también estaba Winter Schne, quien, para su disgusto, terminó teniendo que sentarse junto a él, y también la extraña mujer conocida solo como Trish. Crow suspiró. Parecía que tendría que entregar su mensaje justo enfrente de todos. Aún así, tal vez esto fue lo mejor. En cualquier caso, no había otra opción. Iré al grano entonces, dijo. Ustedes se escaparon de la escuela y de la casa. Soy la última persona que debería decirles cómo vivir sus vidas, pero ¿fue esta realmente la elección correcta? No nos escapamos, dijo Ruby. Fuimos a Beacon para entrenarnos para ser cazadores en primer lugar. Nos dimos cuenta de que este era el mejor lugar para aprender esas habilidades. Las cejas de Crow se elevaron. ¿En esta casa en medio de la nada?
Por supuesto que no, dijo Yang. ¿Sabes lo que quiere decir? Vinimos aquí porque seguimos a Dante. Dejaste la Academia Oficial de Cazadores de Vale, que existe desde hace cientos de años, para venir a entrenar con un cazador que apenas conoces desde hace unos meses. Bastante. Sí, más o menos. Eso es lo que sucedió, si estamos siendo literales. Eso es lo que hicimos. Murmullos similares de aprobación recorrieron la habitación. Absolutamente nadie parecía tener ningún problema en admitir que de hecho habían elegido a Dante sobre Viacom, y nadie parecía pensar que habían cometido un error al hacerlo. Crow no estaba seguro de cómo proceder. Sacó su petaca y tomó un sorbo, esperando que la inspiración líquida le diera algunas respuestas. Winter, por otro lado, había estado observando esta exhibición todo este tiempo, con creciente exasperación. Esto es absurdo. Si bien la forma en que Vale dirige sus escuelas deja mucho que desear, no puedes hablar en serio sobre dejar una academia establecida para andar con un demonio real. Miró a Weiss. ¿Es esto por lo que te fuiste de casa? La ex heredera sostuvo su mirada con firmeza. Me fui de casa para convertirme en cazadora. Y para ser la mejor cazadora que pueda, tengo que aprender de los mejores. Dante es muchas cosas, y ciertamente no está exento de defectos. Tiene poco sentido comercial y no interés en las reglas. Puede ser descuidado, y a veces no se molestará en explicar lo que está haciendo. Pero no se equivoquen al respecto. Sigue siendo el mejor cazador en Remnant. Invierno miró fijamente. Es un demonio. Inesperadamente, quien respondió fue alguien que ni siquiera había tomado parte en la conversación hasta ese momento. Todavía tiene un corazón. Uno que es tan humano como cualquiera de los nuestros. Sí, es un demonio. Pero es una buena persona. Lo sabrías si lo conocieras, dijo Velvet. Tanto para Crow como para Winter, esa simple explicación sonaba absurda. Años de política militar y estatal, junto con el condicionamiento social, les habían dado una visión del mundo pragmática en el mejor de los casos, pesimista en el peor. Todo sucedió para promover la agenda de alguien, y todos tenían un motivo oculto. E incluso esos motivos ocultos deben servir a un propósito mayor. Una persona era puramente el producto de las fuerzas que actuaban sobre ella. Esto era lo que creían, aunque sus formas de lidiar con eso eran muy diferentes. Y así, escuchar a alguien hablar tan simplemente de que un hombre es una buena persona les sonaba absurdo. Algo tan vago, tan subjetivo, no tenía lugar para decidir el curso de acción de uno. Tal vez, si los estudiantes más jóvenes presentes en la sala terminaran graduándose de Viacom, ellos también habrían tenido formas de pensar similares. Pero en cambio, habían estado expuestos a alguien que perpetuamente hacía exactamente lo contrario. Era cierto que Dante se puso una fachada. Pero incluso con ese exterior de estilo impenetrable y completa confianza, había algo más que se traslucía, para aquellos que sabían dónde mirar. Esperanza incesante y duradera. Era imposible cultivar tal cosa en un mundo donde la gente estaba divorciada de sus sentimientos. Pero Dante había elegido hace mucho tiempo hacer exactamente lo contrario. En lugar de dejarlo ir, continuó aferrándose a todo, tomando el dolor como una prueba preciada de que realmente tenía humanidad. Y eso, a su vez, le había dado la capacidad de ver lo bueno en las personas. No pensó ciegamente que ese bien prevalecería automáticamente. Pero siempre estuvo dispuesto a darle la oportunidad de hacerlo. Y nuevamente, eso comenzó con poder verlo en primer lugar. A diferencia de los programas de entrenamiento de Viacom y Atlas, que se crearon para crear piezas ideales en el tablero para Ozpin fomentando solo una lógica limitada, Dante les había recordado a sus alumnos que sintieran. También les había enseñado que era más importante hacer lo que creían correcto que seguir órdenes. Y así, la simple capacidad humana de confiar en sus propios instintos y ver lo obvio cuando estaba justo frente a ellos, estaba intacta. ¿Eso es todo?, preguntó Crow, casi incrédulo. ¿En eso se basa toda tu confianza? Terciopelo se encogió de hombros. Él salvó a todo nuestro equipo una vez, incluso después de que desobedeciéramos sus órdenes, dijo. También hubo un momento en que salvó a esa ciudad de la explosión del tren y los Grimm, señaló Yang.
Glinda, que había estado en silencio todo este tiempo, prefiriendo dejar que todos resolvieran sus propios problemas, finalmente habló. ¿Ozpin te metió en esto, no? Ella preguntó simplemente. Winter y Crow hicieron una breve mueca. Hubiera venido de todos modos, dijo el especialista. Dado el estado de las cosas en Vale, estaba planeando traerte de regreso a Atlas. Crow la miró brevemente antes de agregar su propia pieza. Oz me dijo que te trajera de vuelta, admitió. Pero tampoco estaba muy emocionado de que te hubieras ido para seguir a alguien que apenas conocías. Beacon no es perfecto, pero sé que funciona. El entrenamiento de Dante definitivamente funciona, dijo Ruby. Crow la miró. Sabía que estaba diciendo la verdad, ya había notado los cambios en ella y en los demás. Entre eso y las imágenes del ataque de los Grimm, sabía que Dante era realmente fuerte. Es muy posible que sea uno de los seres más fuertes del planeta. Pero precisamente por eso estaba preocupado. Si bien no tomaría las palabras de Ozpin como un evangelio, él mismo había existido el tiempo suficiente para saber que un gran poder podría ser preocupante, sin importar quién lo tuviera. Nadie estaba completamente libre de intenciones oscuras, e incluso las mejores intenciones a veces podían conducir a cosas terribles. Aquí nadie fue obligado a venir o quedarse, dijo Glinda. Incluso ahora, cualquiera que desee irse puede hacerlo. Todos vinimos porque creíamos que era lo correcto. Crow ya había oído lo suficiente como para saber que probablemente no sería capaz de convencer a ninguno de ellos para que regresara a Beacon. Sin embargo, tenía que asegurarse de algunas cosas. Taiyan probablemente esté muy preocupado, dijo. Eso suena como papá, admitió Yang. Pero, no debería preocuparse. Al final, siempre íbamos a estar en primera línea. El mundo no es el mismo de antes, dijo Glinda. La llegada de los demonios cambió todo. Esto ya no es solo una lucha para mantener a raya a los Grimm, o incluso una batalla contra cualquier fuerza contra la que Ozpin se enfrente. Ella nunca había sido parte de su grupo secreto formado por los jefes de todas las academias de cazadores. Si bien ella estaba al tanto de algunos de los acontecimientos, la mayoría de ellos se le ocultaron, al igual que la mayoría del personal de Beacon. Winter apretó el puño. Demonios, es cierto que su llegada echó por tierra todos nuestros planes. Nuestro ejército todavía está luchando para poner en marcha planes de emergencia, preguntó Glinda. Invierno miró hacia arriba. La expresión de su rostro era un claro indicio de que en realidad no había querido decir eso en voz alta. No importa, dijo rápidamente. Todo eso es información confidencial. Tantas cosas habían sucedido tan rápido que estaba considerablemente fuera de su juego mental. Normalmente, ella no habría cometido un error como ese. Fue en este punto que alguien que no había tomado parte en la conversación finalmente decidió hacerlo. Si me permites, dijo Trish. Sea lo que sea que estés planeando hacer contra los demonios, te sugiero que te detengas ahora mientras puedas. Winter la fulminó con la mirada. ¿Es eso una amenaza? Trish negó con la cabeza. Solo una advertencia. Ocasionalmente se tomaban medidas militares contra los demonios en la Tierra, si los organismos oficiales conocían su presencia. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, los objetivos eran demonios más pequeños y sin nombre. Los demonios con nombre rara vez llegaban al mundo de los humanos, y cuando lo hacían, casi siempre era alguien con verdadera habilidad y experiencia quien era enviado para acabar con ellos. La mayoría de las veces, era la tripulación del Devil May Cry. También hubo momentos en que las Umbras o los Lumens se encargaron de ello. También había algunos humanos extraños que eran lo suficientemente poderosos como para hacerlo ellos mismos, pero eran anomalías absolutas. Por otro lado, varios demonios con nombre se habían comunicado con Remnant y habían estado aquí por un tiempo, lo que significa que habían tenido tiempo para establecer sus propios territorios y sentirse cómodos. Las fuerzas militares convencionales, incluso con la tecnología de Remnant, no tendrían ninguna posibilidad contra ellos. El demonio rubio continuó. Considera un consejo útil de alguien que sabe. Tu mundo está en un estado de paz temporal en este momento. Dante te habría advertido antes de irse. Si hay demonios que necesitan ser atendidos, deberías venir a nosotros primero. ¿Y si nos negamos?
Preguntó Invierno. ¿Qué pasa si lanzamos un asalto y bombardeo militar a gran escala en su lugar? Trish se encogió de hombros. Tu funeral. Nunca antes había visto un planeta siendo dividido como un pastel, así que al menos podré ver eso. Winter apretó los dientes. Seguramente la rubia estaba exagerando. Posiblemente no podría haber ninguna entidad lo suficientemente poderosa como para hacer algo ni siquiera parecido a eso, sin embargo, existía la evidencia contradictoria. Desde que llegaron por primera vez, los demonios habían hecho cosas sin precedentes. De hecho, hubo un breve momento en el que los sensores de Atlas detectaron una lectura de energía tan alta que los sistemas fallaron durante un tiempo. Como referencia, los sensores eran capaces de medir con precisión lecturas de energía hasta 1000 veces mayores que lo que producía todo Atlas combinado. Ella misma había sentido ese poder, aunque solo brevemente. Y eso la hizo detenerse. Entonces, ¿qué sugieres? Ella preguntó. ¿Que no hacemos nada? En absoluto, dijo Trish. Te sugiero que llames a profesionales. En otras palabras, a nosotros. Incluso te daremos el descuento especial del reino. Ella guiñó un ojo. La pelota tardó 10 segundos en caer. Cuando lo hizo, Glinda palmeó la cara. ¿Realmente usaste la posibilidad de un evento apocalíptico para promocionar nuestro negocio? Por supuesto. Aquí en Devil May Cry, ganamos dinero previniendo apocalipsis. 16 El ex instructor de Beacon gimió audiblemente. Esperanza. En lo alto de una colina cerca del pueblo, los 5 se habían reunido. Era bastante tarde en la noche y los fragmentos de la luna rota estaban en lo alto del cielo. Erigido una protección a nuestro alrededor, dijo Nevan. Los humanos eran curiosos por naturaleza, y no se le pasó por alto que uno de ellos saliera a buscarlos y tropezara con este lugar. Por supuesto, los 5 podían sentir fácilmente a alguien en los alrededores, pero los humanos en este mundo a menudo tenían habilidades y tecnología extrañas. Era posible que algunos de ellos fueran capaces de ocultar su presencia. Ante sus palabras, los ojos de la serpiente Malevar brillaron. Una cúpula cubierta de runas apareció alrededor de ellos en la cima de la colina por un segundo, y luego desapareció, pero el aire continuó brillando ligeramente. Estamos escondidos de los sentidos ahora, y la barrera impedirá a los intrusos, dijo el demonio serpiente. Nevan asintió brevemente. ¿Entonces? Dijo Valkyria, sin molestarse en ocultar su irritación. ¿Por qué nos has reunido a todos aquí? Llámelo un informe de progreso, dijo Nevan. He estado vigilándonos a todos, pero aún me gustaría saber de ustedes exactamente cómo les está yendo a todos. Recuerden. Nuestro plan era acercarnos a los humanos, ganarnos su confianza. No he tenido conflictos con ellos, dijo Iris. Con frecuencia se acercan a mí. Gran parte del miedo que había sentido inicialmente de ellos se ha ido. Algunas de las mujeres y niñas más jóvenes, algunos de los niños también, me piden que use Second Sig para ellos. Incluso si me niego, parecen interesados en mi consejo sobre sus vidas. Nevan asintió. Ella había visto tanto. Con su apariencia inofensiva y su personalidad accesible, era fácil para los humanos acercarse a Iris. Además, su capacidad para ver el futuro la hizo popular entre hombres y mujeres jóvenes por igual, quienes a menudo esperaban saber qué les esperaba en sus vidas amorosas. Como demonio, también respetaron su opinión, contando con su sabiduría para ayudar en las vidas amorosas antes mencionadas. Eitlas fue el siguiente. El gigante habló en su habitual tono grave. Los niños visitan a menudo, dijo. Me hacen preguntas sobre el inframundo, y sobre el mundo humano en la Tierra. Otras veces, tratan de involucrarme en sus juegos. No me importa tanto. Me quedo como estoy, y parecen pensar en mí como una montaña en movimiento que puede hablar. ¿Eso no te molesta? Preguntó Nevan. El gigante negó con la cabeza. No hay malicia ni intenciones ocultas en ellos. Hablan y actúan como sienten. Todavía tienen que aprender a mentir, y aún tienen que aprender a enorgullecerse indebidamente de sí mismos. Importa poco lo que piensen de mí, así que mientras no soporten ningún mal. Sus padres y hermanos pueden ocultar lo que ellos sienten mejor, pero incluso de ellos, no siento ningún odio o violencia hacia mí. Sí, eso sonaba como el Atlas que ella conocía.
Dado su tamaño y poder, el gigante siempre había sido en gran medida indiferente incluso a otros demonios, ya que la gran mayoría de ellos no tenían la capacidad de dañarlo de ninguna manera. En el inframundo, había pasado muchas eras en su verdadera forma de titán, en el que incluso los planetas eran poco más que guijarros para él. Como el encargado de sostener la totalidad del universo de dimensiones superiores, o, como lo llamaban los griegos, los cielos, había tenido poco interés en las guerras de los aspirantes a señores demonio. Por supuesto, había tenido un retador digno. Nevan no pudo evitar del todo una leve sonrisa en su rostro al recordar al griego llamado Heracles. Aunque poco más que una hormiga en comparación, el semidios había sido el rival del gigante en fuerza, y los dos habían sacudido todo el inframundo mientras luchaban. Eso, por supuesto, había sido hace miles de años, antes de que Mundus hubiera consumido la fruta del árbol Qliphoth. Después de la partida del semidios, para continuar con sus famosos trabajos, Eitlas había vuelto a la indiferencia. Inicialmente, había sido la primera opción de Mundus como arma destructiva para su ejército. Sin embargo, el titán se negó y, en su lugar, el príncipe de las tinieblas construyó Nightmare. Por lo tanto, era curioso para Nevan que se hubiera molestado en notar la forma de pensar de la gente del pueblo. A su manera, empezaba a alejarse de su indiferencia. Vivir con los humanos había hecho que se interesara por ellos. Tal vez solo un poco hasta ahora, pero esos cambios crecerían. Satisfecha, siguió adelante, volviéndose hacia la serpiente. Si bien ella también lo había estado vigilando, cuando podía, era más difícil que hacerlo con los demás. Era un hechicero extremadamente poderoso y era más que capaz de ocultar su presencia a voluntad, incluso cuando estaba justo frente a ella. Históricamente, el inframundo siempre había sospechado de él. La serpiente original que había regalado una fruta Qliphoth a los humanos en la Tierra y puso en marcha la era del conocimiento, de hecho, había sido el antepasado de Malevar. Sin un poder demoníaco existente con el que trabajar y amplificar, la fruta había hecho algo más. Había mejorado enormemente la evolución de la inteligencia. Lo que habría crecido de todos modos comenzó a crecer mucho más rápido. Los demonios nunca habían perdonado del todo a las serpientes por entregar a los humanos sus mejores armas: inteligencia, conocimiento e ingenio. Con eso, incluso los seres humanos débiles y frágiles se habían vuelto capaces de luchar contra los señores demonio. Aunque solo unos pocos héroes legendarios alcanzaron esas alturas, la humanidad en su conjunto progresó tecnológicamente, obteniendo las armas para luchar contra las hordas menores en caso de que alguna vez llegaran. Posteriormente, los descendientes de la tribu serpiente se escondieron, viviendo desde entonces como los magos en las sombras. De vez en cuando, un rey demonio acudía a ellos en busca de consejo y para hacer uso de sus habilidades para crear o fortalecer sus ejércitos. Poco se sabía sobre lo que las serpientes hacían en secreto, pero los rumores y las historias decían que su dominio de la verdadera magia oscura superaba incluso lo que los reyes demonio eran capaces de hacer, salvo uno, el mismo Lucifer. Como tales, incluso entre las hordas del infierno, eran los más desconfiados. Aunque Nevan supuso, lo que estaban haciendo ahora era aliarse con humanos. En ese sentido, ¿no había hecho la serpiente todos esos años atrás lo mismo? Dar a los humanos un regalo. Decidió dejar de pensar en cuestiones de análisis histórico por el momento y concentrarse en el presente. Este mundo es curioso, dijo Malevar. En algunos aspectos, su tecnología es más avanzada que la de los humanos en la Tierra. Pero en otros, va a la saga. Gran parte de la tecnología más poderosa aquí depende de su pseudo-hechicería, su falsa magia. Se había ido por la tangente, pero Nevan no lo interrumpió. Esta fue una información valiosa. ¿Falsa magia? ¿Te refieres a lo que llaman aura y semblanzas? Esos están relacionados, sí. A lo que se refieren como aura es a la manifestación de la energía vital. El mismo poder que los terrícolas llaman ki. Tiene algunos de los mismos efectos también. Todos los seres vivos tienen ki, humano o demonio. Los humanos aquí usaron una técnica para desbloquear su ki, o su aura. Esta es una técnica de amplificación que también elimina ciertas barreras naturales, permitiendo que el poder fluya en mayor volumen. Los guerreros en la Tierra tenían técnicas similares para esto. Nevan asintió.
Todo esto estaba en línea con lo que ella ya sabía. Aquí es donde se pone curiosos, siseó la serpiente. Verás, la magia es una fuerza completamente diferente, un poder diferente. A diferencia de la energía vital, es un don que algunos poseen y otros no. Todos los demonios lo tienen, pero solo algunos humanos pueden decir lo mismo. Al menos en la Tierra. Nevan tomó esto. ¿Pero dices que es diferente aquí en Remnant? Ella preguntó. Ciertamente. Aquí, todos los humanos tienen magia. Aunque sigue siendo una energía diferente, está ligada a su ki, su aura. El proceso por el cual se ha hecho esto parece deliberado más que natural. Interesante, entonces, en algún momento, ¿alguna entidad tomó la fuerza vital natural de los humanos aquí y la vinculó a la magia? Precisamente. Desbloquear su aura les permite acceder a esta magia, que a su vez conduce a lo que ellos llaman semblances. Los ojos de Nevan brillaron con comprensión. Muchas cosas se habían vuelto mucho más claras ahora. Todas las piezas aún no habían encajado en su lugar, pero el camino a seguir era cada vez más concreto. Tú lo llamas magia falsa, estas apariencias, los labios de la serpiente se torcieron hacia arriba. Su sonrisa era infinitamente más aterradora que la de cualquier humano. La verdadera magia, dijo, lo que poseemos los demonios, y lo que pocos humanos han poseído alguna vez, es el poder de alterar el tejido de la realidad misma como mejor nos parezca. Para deshacerlo y hacerlo de nuevo, como deseamos. Esto en sí mismo es una fracción incompleta de la verdadera divinidad, algo que solo posee el único Dios verdadero. Por otro lado, lo que los humanos aquí tienen es una forma limitada de magia, restringida por las leyes de la realidad. De alguna manera, ellos parecen fragmentos de magia verdadera, heredados de alguna manera. Incluso podrías llamarlos remanentes. Nevan no pensó que su expresión de ese último fragmento fuera puramente una broma. Tenía una teoría sobre lo que estaba pasando aquí. Malevar probablemente sabía aún más y estaba eligiendo no revelarlo. Pero por el momento, esto era suficiente. Como era de esperar del hechicero más importante del infierno. Pero aún no me has dicho cómo te va con los humanos. O, mejor de lo que me va con gente como tú en nuestro antiguo mundo natal, dijo Malevar. Sospechan de mí, pero vienen a mí de todos modos, buscando obtener los frutos de mi magia. Nevan tenía un mal presentimiento de esto. ¿Qué les has estado vendiendo? Hasta ahora, no mucho. Sus deseos han sido extremadamente humildes. Fórmulas alquímicas para mejorar el rendimiento de sus cultivos. Medicina para dolencias. Algunos de los hombres mayores vienen a buscar ayuda para ciertas condiciones. Algunos de los hombres más jóvenes piden ayudas para aumentar su fuerza física. De alguna manera, la idea de que Malevar usara magia demoníaca para empoderar a un grupo de jóvenes o ayudar a los ancianos a levantarse no le sentaba del todo bien a Nevan. En la superficie, eran cambios bastante inofensivos y beneficiosos para quienes los sufrían. Pero, si conocía a Malevar, él no lo haría a menos que pudiera obtener algo aún más valioso a cambio. ¿Y qué has pedido a cambio? La oportunidad de examinar sus cuerpos, por supuesto. ¿De qué otra forma crees que sé todo esto sobre sus auras y apariencias? ¿Y hiciste algo más mientras los examinabas? Ah, tus sospechas me hieren. No he hecho nada más que ayudar a aquellos que vinieron a mí. Mi objetivo es ayudar a estas personas a desarrollar aún más su alquimia, y tal vez redescubrir lo que perdieron. La magia verdadera. Nevan asintió, pero ella decidió que seguiría vigilando a Malevar. Ese era peligroso si se lo dejaba solo. Hablando de eso, dijo la serpiente. Nos has estado preguntando cómo nos va. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te llevas con los humanos? Nevan le dio una sonrisa satisfecha. ¿Olvidas con quién estás hablando? Dijo. Ah, sí, eres una súcubo. Has vuelto a tus viejas costumbres. Silencio, serpiente. Nevan lo interrumpió, sus ojos brillaron peligrosamente mientras un relámpago salía de sus manos. Era cierto que una vez ella no había sido diferente del resto de su especie. Eso ni siquiera había cambiado después de haber conocido a Esparda. No cuando finalmente la había dejado atrás cuando había ido a enfrentarse a Mundus. Pero había cambiado cuando conoció a Dante. Ahora, volver a sus viejos hábitos de devorar hombres no era una opción. Incluso la sola idea la enfermaba.
Sin embargo, necesitaba responder, como habían hecho los demás. He estado usando lo que sé de ellos. Es muy fácil llevarse bien con los humanos, si uno sabe qué hacer. Esto era cierto. Nevan era muy consciente de su forma y apariencia, y sabía el efecto que tenía en los hombres, incluso si no usaba poder demoníaco para secretar feromonas. La mayoría de los hombres matarían por tener la oportunidad de siquiera tocarla. Sin embargo, la idea de un pueblo lleno de zombis lujuriosos, arañándose y arañándose unos a otros hasta morir no le atraía. Por lo tanto, había hecho cambios sutiles en su comportamiento, en su forma de hablar. Las palabras y los gestos eran poderosos. Y también había descubierto que los humanos estaban, en última instancia, patéticamente solos. Extrañamente, no los despreciaba por eso, ya que ahora sabía cómo se sentía ese dolor. En cambio, había aprendido a usarlo de una manera que era beneficiosa tanto para la gente del pueblo como para ella misma. En lugar de ser una tentadora que atraía a los hombres a la cama para conseguir lo que quería, había aprendido el arte de dar a los hombres lo que ni siquiera sabían ellos querían. Muchos de los hombres, tanto jóvenes como viejos, estaban alienados incluso en este pequeño pueblo. Muchos de ellos cargaban con la carga de expectativas que no podían cumplir. Algunos de ellos se sentían solos, incluso cuando estaban con familiares y amigos, simplemente porque nunca pudieron decirle realmente a ninguna de esas personas cómo se sentían, qué les molestaba. Y, por supuesto, muchos de ellos simplemente estaban hambrientos de la compañía del sexo preferido. Ni siquiera tenía que ver con volverse físico. Muchos de ellos estaban felices simplemente por poder hablar con una mujer, o tener una sonrisa hacia ellos, o felicitarlos. Había quienes tenían miedo al rechazo, incluso por algo tan simple. Aquellos que habían sido condicionados a dudar de sí mismos en todo momento. Sabía que su cuerpo, corazón y alma siempre pertenecerían a Dante. Así que nunca podría estar con ninguno de estos hombres. Pero podría estar con todos ellos. No como amante, sino como la persona que ni siquiera sabían que necesitaban. Como alguien con quien hablar, alguien que siempre estaría ahí para escucharlos. Alguien que no los juzgaría por sus defectos. Ella no era una consejera, ni mucho menos. Lanzó soluciones que pensó que funcionarían. Y a veces le daba a alguien una palabra amable cuando la necesitaba uno de alguna manera. Lo que estaba haciendo era similar a una celebridad o un ídolo en la tierra, con la diferencia de que, de hecho, vivía con las mismas personas que la idolatraban y caminaba sobre el mismo terreno. Malevar se rió. Quizás el cruel eres tú, para llevar a tantos a la vez. Nevan negó con la cabeza. Tal vez eso había sido cierto cuando llegó por primera vez a esta ciudad. En ese momento, simplemente estaba buscando una manera de vivir entre los humanos y construir relaciones positivas con ellos. La solución casi se le había impuesto, ya que muchos se acercaron a ella de inmediato. A menudo se había encontrado riéndose mentalmente de lo que percibía como los problemas de los que estaban debajo de ella. Sin embargo, mientras continuaba viviendo entre los humanos, aprendió, incluso sin intentarlo, muchas cosas sobre ellos. Se encontró escuchando correctamente cosas que antes solo había fingido. La vida cotidiana de las personas con las que vivía comenzó a ser interesante. Se encontró haciendo un seguimiento de las cosas. Quien había tenido una buena cacería recientemente, o cuya cosecha parecía que saldría bien, o quien se había peleado recientemente con sus padres, o había sido excluido por sus amigos. Mundanos esos eventos podrían haber sido. Pero no eran insignificantes. Para cada una de esas personas, esas cosas significaban todo. No estaba segura de cuándo hizo clic exactamente, pero las palabras de Dante comenzaron a tener perfecto sentido. A diferencia de los demonios, los humanos no tenían la opción de tener un ataque y destruir cosas cada vez que se enfadaban, cada vez que la vida no les salía bien. Por supuesto, uno podría hacer eso, pero la mayoría de las veces, solo empeoraba el daño. Así que tuvieron que hacerlo mucho más difícil y lidiar con los problemas minuciosamente, tratando de encontrar una solución. Y si eso no funcionaba, simplemente tenían que vivir con ellos. En muchos sentidos, los demonios eran los que se daban el lujo de huir de sus problemas. Y entonces, ella tenía que respetar a aquellos que no podían o no corrían, pero tenían que enfrentar esos problemas de frente. Yo no los guío.
Simplemente les doy lo que creo que necesitan. En algún nivel, sintió que la mayoría de los hombres ya se habían dado cuenta de que ella no tenía intención de estar con ninguno de ellos de esa manera. Sin embargo, no habían dejado de venir a verla. Con el tiempo, apreciaron lo que ella les dio. Su compañía. Era algo que cualquiera en el pueblo podría haberles dado mucho antes de que ella llegara. Pero nadie había elegido hacerlo. La serpiente la miró, sin creer del todo lo que decía, ni comprender. Pero lo dejó pasar. Con 4 de ellos ya habiendo hablado, se giraron para mirar al quinto, que había estado inusualmente silencioso. Valkyrie miró a Nevan, quien parecía estar esperando expectante a que ella hablara. Malevar, siempre ansioso por incitar, decidió ver si podía encender un fuego haciendo algunas chispas. No te he visto rodeado de muchos humanos, dijo. Bueno, no me sorprende. Dudo que el gobernante de Valhalla tenga algún interés en los que están aquí. Después de todo, como guerreros, son mediocres en el mejor de los casos. Tal vez sea bueno que no hayan captado tu interés. Valkyrie, que había estado en sus propios pensamientos, salió visiblemente de ellos. Miró a Malevar. ¿Qué quieres decir con eso? Ella preguntó. Dio medio paso hacia adelante, con los 4 puños cerrados. Nevan se dio cuenta de esto. Era un comportamiento poco característico de la espadachina. Puede ser orgullosa y violenta, pero también siempre estaba tranquila y en control de sí misma, incluso cuando estaba enojada. Era lo que la hacía tan peligrosa en el campo de batalla. Sin embargo, ahora, ese poderoso autocontrol, esa aura inquebrantable se había agrietado visiblemente. Estaba perturbada. Por supuesto, Malevar también se dio cuenta y decidió presionar más. De hecho, Nevan no había sido el único que vigilaba al resto del grupo. Él también lo había estado haciendo, y sabía que solo había una valquiria humana que realmente parecía interesada. Oh, es solo que de todos nosotros, tú tienes el peor historial con los humanos, ¿no? Nevan e Iris le lanzaron miradas de advertencia. Había algunas cosas de las que era mejor no hablar. Incluso la mirada de Atlas se disparó hacia Malevar. La serpiente, sin embargo, no se desanimó en lo más mínimo. Su lengua bífida se deslizó mientras miraba a la espadachina. Valkyrie estaba congelada, incapaz de moverse mientras lo miraba. Continuó. Todos esos pobres y valientes guerreros que lucharon tan duro. Murieron dolorosamente, ¿no? Apuñalados en la columna, cabezas y brazos cortados, ojos arrancados, quemados vivos, hechos pedazos. Ya es suficiente, dijo Nevan. Miró a la serpiente. Valkyrie aún no se había movido. Dime, dijo el hechicero. ¿Qué crees que estaban pensando justo antes del final? ¿Crees que tenían alguna idea de por qué habían dado su vida? Ante los ojos de Valkyrie, visiones destellaron de las que estaba hablando. Los berserkers, como los habían llamado. Guerreros que se habían comprometido con ella y, a cambio, obtuvieron una fracción de sus poderes para invocar en la batalla. Sin embargo, no fue simplemente por el deseo de poder que la sirvieron, invocando su nombre mientras luchaban por sus tierras natales. Quienes se adiestraron en las artes de la guerra, se dedicaron a luchar, a vivir y morir con honor en el campo de batalla, creyeron que llegado su momento, cuando el último aliento abandonara su cuerpo, entrarían en el Valhalla, el glorioso salón de los muerta, y únase a Valkyrie misma, convirtiéndose en parte de su ejército para siempre. Malevar, eso es suficiente, dijo Nevan, dando un paso hacia adelante. Sin embargo, la mirada de la serpiente todavía estaba fija en Valkyrie. Dicen que los berserkers lucharon hasta que les aplastaron el último hueso, hasta que el último respiro abandonó sus cuerpos y hasta que se derramó la última gota de su sangre. Convertirse en berserker era convertirse en la batalla misma. No podía haber un llamado más alto para un guerrero. Debe ser conmovedor saber que inspiraste tanta fe en tus seguidores. Entre todos los que lucharon por ti y todos los asesinados por ellos, ¿cuántos humanos crees que murieron en tu nombre? Una vez más, fue Nevan quien respondió. Los berserkers lucharon por el hogar y el rey, como todos los humanos, no por ella. Valkyrie ofreció fuerza a los guerreros, eso fue todo. No les pidió que la siguieran, exactamente. La voz de la serpiente tenía el claro júbilo de alguien que finalmente había llegado al punto que había querido hacer todo el tiempo. Ella nunca le pidió a nadie que la siguiera.
ni a los ejércitos demoníacos que murieron congelados mientras marchaban detrás de ella a través de Cocytus. Ni a los berserkers humanos que eligieron seguir su camino, tomando sus caminos como propios. Ni una sola alma en el Hall of the Dead llegó allí porque ella misma lo llevó. Él sonrió. No, la reina violenta solo necesita existir. Todo lo que debe hacer es balancear su espada. Su sola fuerza inspira a otros a seguirla, por su propia voluntad. Síguela incluso después de la muerte. Ni siquiera necesitas intentarlo. Entre tú y Nevan, muchos más hombres han acudido a vosotros de los que han ido nunca a ella. Deben orgulleceros. ¿Cómo se siente saber que vuestra mera existencia lleva a otros a luchar y morir por vosotros? Nevan, sabiendo que ya había ido demasiado lejos, intervino antes de que se pudiera causar un daño irreparable. La unidad debe mantenerse entre los 5, al menos hasta que terminen su trabajo en Remnant. Convocando a un enjambre de murciélagos, les ordenó telepáticamente. El enjambre rodeó a Malevar, envolviéndolo como una cuerda, manteniéndolo inmóvil. «Es suficiente, serpiente», dijo Nevan. «Cállate ahora». Sin siquiera necesitar un encantamiento, la serpiente lanzó su magia y las llamas envolvieron su cuerpo. Los murciélagos chillaron cuando fueron fritos en segundos. Continuó como si ni siquiera lo hubieran interrumpido. No fue lo mismo con el chico. Oscar. Con solo una pequeña diferencia. A diferencia de todos los demás, él te sigue porque te ve como una doncella, no como un guerrero. Conmovedor en verdad, ¿no crees? Cuando él únete al Salón de los Muertos, le darás un lugar especial allí. Después de todo, todos los demás murieron por honor, y solo él habrá muerto por amor. En verdad, un final especial, dejó de hablar precisamente en ese momento. Una mano cubierta por un rayo, una espada plateada y un puño del tamaño de una roca estaban colocados a centímetros de su rostro. «No te volveré a advertir», dijo Nevan. «Es suficiente», dijo Iris. «Cállate la lengua», dijo Atlas. Los 3 demonios habían rodeado a Malevar. La serpiente, al darse cuenta de que finalmente había ido tan lejos como pudo, concedió, sin decir nada. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Mientras miraba la espada china, se dio cuenta de que sus dudas se habían amplificado muchas veces. Érase una vez, ella ya la habría cortado mucho antes de que él pudiera haber hablado tanto. El hecho de que ella no hubiera probado que él no estaba equivocado. Ella no era la misma de siempre. Algo había sucedido que había sacudido su confianza. Y por supuesto, eso era lo que había querido aprovechar. No era consciente de que el niño humano estaba lejos de ser ordinario. Su aura sin explotar era diferente de las demás. Y por lo tanto, ocupaba un lugar destacado en la lista de posibles sujetos experimentales de la serpiente. No hace falta decir que tales experimentos no podrían suceder si ella estuviera cerca del niño. Entonces, todo lo que tenía que hacer era separarlos a los dos. «Valkyria», dijo Nevan. No prestes atención a sus palabras. No hay un demonio en el infierno que no haya quitado la vida, que no haya pecado. No dudes de ti mismo. No estaba segura de por qué estaba ayudando a la reina violenta. Ciertamente no tenía ninguna razón para hacerlo. Pero recientemente, había estado haciendo más y más cosas que no tenían sentido. Como mínimo, algo en ella le decía que estaba haciendo lo que debía. Valkyria no habló. La confianza del otrora orgulloso guerrero estaba en ruinas. Dándose la vuelta, comenzó a alejarse. «Valkyria», gritó Nevan. «Espera». Pero ella no escuchó. Extendiendo sus alas, tomó vuelo, rompiendo sin esfuerzo la barrera de Malevar al salir. Nevan maldijo. Esto se había vuelto malo rápidamente. Miró a Malevar. «No me culpes», dijo. «Nada de lo que dije fue falso». Era muy consciente de que los demás lo necesitaban para continuar con sus planes. Nevan lo fulminó con la mirada, pero no atacó, sino que desvió la mirada con disgusto. Fue desafortunado, pero se necesitaba la serpiente. ¿Y ahora qué?, preguntó Atlas. «Debemos esperar a que regrese», dijo Nevan. Rastrearla no era una opción. A diferencia de los demás, podía volar y cubrir grandes distancias mucho más rápido. La serpiente podía usar su magia para encontrarla, pero Nevan no confiaba en él a su alrededor en este momento. Apretó los dientes con frustración.
Sus planes se habían retrasado debido a esto. ¿Volverá ella? Preguntó Atlas. Para eso, Nevan no tenía respuesta. Pero si iban a proceder, la necesitaban. Debe hacerlo, dijo la súcubo en voz alta. La siguiente etapa del plan requiere su ayuda. La siguiente etapa. Ella asintió. Hemos demostrado con éxito que podemos coexistir con humanos a pequeña escala. Es hora de expandirnos y continuar erradicando a los Grimm en todas las tierras. Antes de que alguien más pudiera reaccionar, se escuchó el sonido de una tos. Al volverse, Nevan vio que Iris se doblaba de dolor. El ataque de tos continuó por un tiempo. Cuando finalmente se enderezó, Nevan vio que le salía sangre por la comisura de la boca. Es posible que no pueda esperar a que Valkyrie regrese, dijo la vidente. Base móvil Atlas, centro de Vale. Penny se sentó en la cama. Los sistemas de mantenimiento conectados a ella emitieron un pitido para indicar que había pasado del modo de suspensión al modo activo. Miró por la ventana, a la luna rota. Ese demonio, se está muriendo. Pero, ¿por qué soñé con ella? ¿Quién es ella? Penny había nacido con la capacidad de ver cosas. Cuando soñaba, se trataba de eventos que estaban sucediendo en algún lugar del mundo. Ella le había contado al Dr. Agnus acerca de esta habilidad, y él inmediatamente le aconsejó que la mantuviera en secreto, advirtiéndole que si el resto de la organización se enteraba, nunca más se le permitiría salir de la base. Lo que acababa de ver no había sido un sueño ordinario. Había sido una visión. En algún lugar, un demonio se estaba muriendo. Recordó haber visto al mismo demonio en las imágenes de las noticias de Operou. Ella era miembro del grupo autodenominado Consejo de los Cinco. Pero ¿por qué había soñado con ella? ¿Y por qué el sueño la dejó sintiéndose tan fría?